Bien, arrancamos. Buenos días, bienvenidos a la clase 15. Plan para hoy, un repasito de las redes recurrentes que vimos en la clase anterior. Después vamos a ver el mecanismo de attention, que está en la base de estos modelos que estábamos hablando de lenguaje natural. Y vamos a ver la arquitectura transformer, que es la arquitectura, una arquitectura fundamental que permitió hacer grandes avances en procesamiento del lenguaje natural con modelos de redes neuronales. Y después algunos de los derivados de esta arquitectura. Bien, entonces en la clase pasada vimos las redes recurrentes, ¿sí? La idea es que normalmente en el curso habíamos visto redes de entrada y salida, donde lo que queríamos hacer es predecir una respuesta a partir de una entrada fija. ¿Sí? Eso en general lo que veíamos es que buscábamos una representación de la imagen de entrada, por ejemplo, en que se resumiera toda la información semántica de la imagen en un vector, y luego ese vector lo clasificábamos con un clasificador lineal. Ahora la idea es que queremos procesar una secuencia de valores de largo arbitrariamente grande. Entonces, ¿cómo podemos resumir en un vector solo toda la información que está contenida en esta secuencia? Entonces veíamos que la idea era una red recurrente donde vamos procesando de a uno cada uno de los elementos de la secuencia y vamos almacenando en un vector que llamábamos estado interno, vamos almacenando la información que hay contenida en toda esa secuencia. Entonces al final podemos representar en un solo vector toda la información de una secuencia de largo arbitrario. En particular vimos las redes neuronales recurrentes simples o vanilla RNN, ¿sí? En el que tenemos una fórmula de recurrencia que determina ese estado interno a partir del estado interno anterior y una nueva entrada. ¿Sí? La fórmula más clásica, que la van a implementar en el práctico, es tener una matriz que multiplica al estado interno anterior, otra matriz que multiplica la entrada. Y a ese producto le aplicamos la tangente hiperbólica punto a punto, y nos da el nuevo vector de estado interno. Por otro lado, si quisiera sacar una salida en cada paso, lo que hacemos es aplicarle otra matriz a ese vector de estado interno que nos da un vector de salida. Sería como una sucesión. Una sucesión. Sería como un modelo oculto Markov. Es un modelo, sí, es más como un modelo de Markov que, o sea, depende, en este caso depende solo del instante anterior. Entonces, si desarrollamos capaz que ahora queda más clara la pregunta de Cedric, si desarrollamos la recurrencia del estado actual con respecto al estado anterior y la entrada, ¿sí? Vemos que cada estado interno depende del estado interno anterior y de la entrada. Entonces podemos desarrollar esa recurrencia, y lo que tenemos es que el estado interno en un tiempo t depende del estado interno inicial y de todos los elementos vistos hasta ahí. Y de esa forma es que vamos a ir acumulando el contexto o la información que hay en toda la secuencia. ¿Sí? O sea, el estado interno para cualquier instante de tiempo es una función del estado interno inicial y todos los instantes de tiempo vistos hasta ahora. Entonces, esta idea de ir mirando cada elemento de la secuencia y actualizando un estado interno, lo podemos desenrollar, ¿sí? Y la red desenrollada quedaría algo así, donde tenemos bloques que ven en cada instante la entrada y el estado interno anterior, y a partir de ahí calculan una nueva salida. Y los pesos que intervienen en esos cálculos, en el cálculo del estado interno y de la salida, son matrices que se comparten para todos los instantes de tiempo. Si dibujamos el grafo computacional, tenemos la función de recurrencia. Hay una pregunta en el chat si se trancó la transmisión. ¿A alguien se le trancó? No. Ya. No, a mí no. Entonces desarrollamos el grafo computacional, tenemos la función de recurrencia, que depende de la entrada y del estado interno anterior.
a partir de ahí, bueno, y depende también de los pesos W, que incluyen esas tres matrices de pesos. A partir de ahí calculamos el nuevo estado interno con la función esa tangente hiperbólica de WXH por H, perdón, WHH por H más WXH por X. Y multiplicando ese H interno por un WHY, también obtenemos un vector de salida. ¿Sí? Luego recibimos una nueva entrada, volvemos a calcular el estado interno, siempre usando los mismos pesos, y así sucesivamente. Luego lo que podemos hacer es, si sabemos cuál es la secuencia de predicción que queremos a la salida, calculamos una función de ajuste sobre cada una de las salidas, ¿sí? A partir de la etiqueta real que esperaríamos en cada instante de tiempo, y la función de ajuste total es la suma de todas esas funciones de ajuste. ¿Sí? Y se acuerdan que vimos que entonces entrenar esta red equivalía a calcular el gradiente de cada una de estas funciones de ajuste y sumar sobre los parámetros W los gradientes que vienen de cada una de ellas. Después vimos el problema que teníamos, que el grafo computacional crecía con el tamaño de la secuencia de entrada. ¿Sí? Entonces, esto obviamente crea un problema de memoria, porque para entrenar tengo que acumular todas las activaciones intermedias y todos los gradientes. Y entonces, como escala con el tamaño de la secuencia de entrada, una solución era aplicar el algoritmo de backpropagation a través del tiempo truncado. Para esto lo que hacemos era, a partir del instante inicial, pues procesamos la secuencia cada un paso hacia adelante, y luego consideramos la función de costo para cada dos pasos hacia atrás, y hacíamos backpropagation para esos cada dos pasos. Eso nos daba una señal de gradiente que tiene que ver con las predicciones hasta ahí. Y luego repetíamos cada un paso hacia adelante y cada dos pasos hacia atrás. Bien. El problema que vimos que tenían estas redes neuronales recurrentes simples es que sufren de los problemas de explosión del gradiente o desvanecimiento del gradiente. ¿Sí? Esto sucede porque vimos que en lo que era la derivada la derivada del estado interno, de la función de costo, perdón, con respecto al estado interno, se iba acumulando la multiplicación de esta matriz WHH. ¿Sí? Entonces, si los valores propios de WHH son mayores que 1, esto va a estar agrandando cada vez más el vector de gradiente, y voy a tener una señal de gradiente al final que va a ser demasiado alta. Por otro lado, si los vectores propios eran menor que 1, esto iba a ir achicando el gradiente en cada instante de tiempo, y al final la señal que recibo para aprender es muy débil, y eso lo que hace, en definitiva, es que limita el rango en el que la red puede ver el contexto de la secuencia hacia atrás. Entonces, una forma de evitar este problema que vimos son las redes de LSTM, redes de larga memoria de corto plazo. ¿Sí? Bueno, esta era la función de recurrencia para la RNN vanilla, o sea, la RNN simple, que es la matriz por H más la matriz por X. Le aplico tangente hiperbólica y tengo el vector estado interno. Bueno, la LSTM introduce nuevas variables internas, ¿sí? En particular 4 variables internas, que se calculan con una forma muy parecida, ¿sí? Que es la multiplicación de una matriz por la entrada y una matriz por el estado interno. Y tenemos tres de estas variables internas que llamamos compuertas, ¿sí? Que tienen como función de activación una sigmoide, o sea que va algo entre 0 y 1, que está como apagado o encendido. Y tenemos otra función interna que es más parecida al estado interno de la matriz de la RNN simple. Y ahora vamos a tener, además del estado interno H, otro estado interno, ¿sí? Que también va a actuar como compuerta y va a estar controlando qué información
se le escribe o se lee de H. Entonces, visto en un diagrama, ahora tenemos dos estados internos que se van pasando en tiempo, que son el H y el C, y tenemos estas 4 compuertas, estas 4 variables intermedias que calculamos aquí, que van a controlar, por un lado, qué escribimos en la señal C. La señal C es la que va por arriba y la H es la que va por abajo. ¿Qué escribimos en C? O mejor dicho, primero, ¿qué olvidamos del C anterior? Eso calcula la compuerta forget, la F. Después, acá tenemos la compuerta G y la compuerta I. Entonces la compuerta I va a estar modulando qué información de la compuerta G dejamos pasar a C. Y después está la compuerta O de output, que está modulando qué información de C dejamos pasar a H hacia el siguiente estándar de tiempo y hacia la salida. Bien, esto lo van a implementar en el práctico. ¿Hay dudas hasta acá de RNN o LSTMs? Yo tengo una duda, pero con TensorFlow, con las LSTMs y demás, cuando habla de células o unidades, ¿a qué se refiere? Una celda LSTM es todo esto. Ah, pero yo pensaba que como eran recursivas, simplemente vos seguías hasta que, ¿cómo es? Hasta que te termine la entrada, ¿no? De texto. Sí. Pero necesitas tipo decirle cuántas células son por un tema de optimización de recursos o algo así. En realidad siempre la misma, que le vas actualizando la entrada y el estado interno. O sea, los parámetros de la célula son exactamente los mismos. Claro, se comparten todos estos parámetros. Bueno, antes eran WHH y WXH, ahora tenemos un par de matrices para cada una de las 4 variables internas. Y son siempre compartidas para todos los instantes de tiempo. O sea, a mí lo que me llama la atención es que yo le tenga que indicar eso a TensorFlow. O sea, ¿para qué usa ese número? Porque tenés distintos pesos. O sea, son compartidas en el instante de tiempo para una célula, pero las distintas células es como si tuvieras distintas, no sé, unidades en un MLP, en una Fully Connected. Es lo mismo. Aprendés distintas cosas, ¿no? No, lo que también está la posibilidad es De concatenarlas. de stackear varias LSTM. Entonces, por ejemplo, tendrías acá otra celda LSTM que toma como entrada X la salida del estado interno de la de abajo. Pero podrías tenerlo también en paralelo, digamos, ¿no? ¿O no es usual? ¿En paralelo para la misma secuencia? Sí. Sí, podría ser, depende de qué quieras hacer, ¿no? Después vas a tener 2 salidas, o sea, 2 estados internos. Igual, ahí me quedó rechinando algo. ¿Los pesos no son todos compartidos por todas las células? Son todos compartidos, sí. Para una LSTM son todos compartidos. Es el mismo caso que acá. Por eso. O sea, No, porque por ejemplo en un paper yo vi un paper que decía una capa, ¿no? Una one layer, y tipo 4000 y algo de células, decía, o unidades. Entonces, claro, me queda esa duda si es... Capaz que se refería a la dimensión de estos vectores. Ah, ok. Sí, ese Ok. es un parámetro del sistema, tanto acá como acá, es la dimensión de los estados internos. Última pregunta, perdón. Sí, tranquilo. José, en las fórmulas, ¿dónde tenés representado la cantidad de células entonces? Acá no están representadas explícitamente, pero están dadas en las dimensiones de estos vectores y de estas matrices. Si le llamamos celda a eso, ¿no? Bien. Bueno, entonces, para hablar un poco de visión, este es el problema de subtitulado de imágenes que van a tratar en el práctico.
Y la clase pasada había quedado la duda de cómo se inicializaba el vector de estado oculto en el primer paso. Como está hecho en el práctico, lo que van a hacer es, bueno, toman la imagen, la pasan por una red preentrenada. Esto nos da un vector, un feature, que es el resumen semántico de la imagen en un vector de tamaño, por ejemplo, 4096. Van a tener una matriz WProj, ¿sí? Que proyecta ese vector a un vector en la dimensión del estado interno, y ese es el que se considera como el estado interno inicial. ¿Sí? O sea, el estado interno inicial va a depender de la imagen a través de esta proyección del feature de la imagen. ¿Sí? Y esta matriz se va a aprender. O sea, la red va a aprender cuál es la mejor manera de interpretar ese feature de la imagen. Ese es para el tiempo inicial. A partir de ahí, los demás estados internos se calculan con la fórmula habitual, que tiene las dos matrices. Bueno, acá el término de bias, que en las otras slides lo estaba obviando, pero en el práctico va. Y ahí ya tienen la fórmula de recurrencia, que a partir del estante 0 pueden calcular todos los demás. Otra cosa que no dije en la clase anterior es que cómo se representan las palabras en estos vectores de entrada. Lo que van a hacer en el práctico en realidad es primero considerar las palabras con un one-hot encoding, o sea, es un vector del tamaño del diccionario, o sea, del tamaño de todas las palabras que hay posibles en el lenguaje, y que tiene un 1 en el lugar de cada palabra. Típicamente no es conveniente trabajar con este tipo de representación directamente, porque fíjense que, por ejemplo, cualquier palabra, por más que sea una palabra parecida, por ejemplo, no sé, si yo dijera casa y hogar, la distancia va a ser siempre la misma entre cualquiera de dos palabras. Entonces, la idea es pasar esas representaciones one-hot a un espacio de más continuo, donde la idea es que palabras similares terminen teniendo vectores que están cercanos. Entonces, esto se hace en el práctico multiplicando estos vectores one-hot por una matriz W-embed, que también se aprende, que va a pasar de este espacio one-hot a un espacio continuo. Es simplemente una transformación lineal, o sea, una multiplicación por una matriz. Entonces, ahora sí, lo que va a recibir a la entrada acá son vectores continuos, no discretos como estos. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿La matriz de embedding nos las dan o tenemos que nosotros La matriz entrenarla? se entrena también. Ah, bien. Hay un paso forward y un paso, pero es simplemente W por un X. Okay. Es muy sencilla esa parte. Bien, entonces, en resumen, ¿cuáles son los tipos de arquitecturas que vimos hasta ahora? Cuando hacemos clasificación de imágenes tenemos un mapeo 1 a 1. ¿Sí? Imagen de entrada, pasa por la red, etiqueta a la salida. Vimos que las redes recurrentes se pueden usar para mapeo 1 a muchos. ¿Sí? En el caso que vimos recién de subtitulado de palabras, entra una imagen, a partir de esa imagen calcula el estado interno y desde ahí saca una secuencia de palabras que describen el contenido de la imagen. También puede ser de muchos a uno, por ejemplo, clasificar video o clasificar frases. ¿Sí? Entra una secuencia de imágenes o de palabras y saca una etiqueta al final que clasifica esa secuencia. Se puede hacer, por ejemplo, ahí, tipo, dado una frase que te crea una imagen que haga lo que dice la. ¿Se ha hecho eso o algo similar? Sí, creo que hay cosas parecidas, sí. Trabajando con GANs. Sí, me acuerdo de ver un paper que decía, por ejemplo, no sé, dibujar un pájaro con pico largo, de color amarillo, y lo hacía muy bien. O sea, eso sería como una GAN condicional. La semana que viene vamos a ver las GANs. Y
Y si querés trato de ver algo de eso. También puede ser muchos a muchos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos clasificar cada frame de un video, ¿sí? Cada elemento de la secuencia de entrada es un frame, y a la salida tenemos una etiqueta por cada frame. Otro caso de many to many, o de muchos a muchos, es el de traducción de máquinas, traducción automática. ¿Sí? Entra una secuencia de palabras en un idioma, por ejemplo en español, y sale una secuencia de palabras en otro idioma, por ejemplo en inglés. Y en general, lo que se usaba para Machine Translation era una arquitectura tipo encoder-decoder, donde se considera que primero veo todas las palabras de la secuencia, de la sentencia de entrada, y en el último estado interno tengo una representación de toda esa secuencia. Y a partir de ese estado interno, calculo las palabras que irían a la salida en el otro idioma. Bien, ahora, fíjense que este es un problema extremadamente interesante y general, porque yo, así como dije que podíamos aprender a traducir de inglés a español, o de español a inglés, en realidad puedo considerar el problema de traducción de, por ejemplo, de preguntas a respuestas. O sea, de esta manera tenemos una especie de modelo universal para cualquier tipo de conocimiento que pueda expresar como secuencias de información, que es prácticamente casi todo, ¿no? Podría, por ejemplo, considerando a la entrada preguntas y a la salida respuestas, podría hacerle cualquier pregunta a la máquina y que me dé una respuesta en lenguaje. Pudiera ser útil para hacer un bot de los que salen en los sitios web, ¿no? Exacto, y los bots se basan básicamente en esto. Ahí entra sin Isaac Asimov. Sí. Bien, entonces pasamos al tema de el mecanismo de attention, ¿sí? O sea, ¿quedó alguna duda hasta acá? Bien. ¿Cuál es la idea de attention? Bueno, la motivación viene dada por este caso que hablamos recién, de traducción, donde tenemos una frase en un idioma, la vamos a codificar con una RNN, ¿sí? A guardar toda la información de esa imagen en un solo vector, ¿sí? Que lo llamamos S0, o sea, esta es la parte de encoding, y el decoder va a ir paso por paso prediciendo cuál es la siguiente palabra en el idioma de salida. Entonces fíjense que toda la información de la frecuencia de la secuencia, perdón, de entrada, la quiero guardar en un solo vector, y a partir de ahí que la red sepa en cada posición qué palabra debería sacar. Entonces claramente acá tenemos un cuello de botella en el que le va a resultar muy difícil acordarse por ejemplo, o sea, tendría que registrar cuál es el orden de las palabras y a partir de ahí lograr entender en qué orden van las palabras a la salida. Entonces, una idea que se utilizaba allá por 2014-2015 era introducir un vector auxiliar de contexto. Entonces ahora, cada nuevo estado interno del decoder dependía del encoding, y además de un nuevo vector de contexto que miraba a todos los estados internos del encoder. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, ahora, para cada estado interno, tengo no solo la información resumida de toda la secuencia, sino también que puedo mirar directamente a los estados internos de la secuencia de entrada. Entonces, el mecanismo de attention va a ser una manera de controlar o de que la red aprenda a determinar qué elementos de la secuencia de entrada mirar o atender
para calcular el elemento interno de cada elemento de la secuencia de salida. Bien, entonces veamos cuál es el principio básico que hay atrás del mecanismo de attention. ¿Sí? Lo que tenemos es una especie de tabla de búsqueda donde tenemos pares, clave y valor, key value, y queremos encontrar cuál sería el valor correspondiente a una query Q en esa tabla. Esto es similar a lo que sería buscar un elemento en un diccionario Python, ¿no? Todos me imagino que ya a esta altura están familiarizados con los diccionarios Python que utilizaron en el práctico. La idea es que se define en un diccionario, es una tabla que tiene pares de claves y valores. ¿Tá? Entonces, dada una nueva clave, quiero saber cuál es el valor correspondiente en ese diccionario. El tema es que queremos hacerlo de forma diferenciable, ¿sí? Como siempre queremos tener funciones diferenciables para poder aprender. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la secuencia es así. Tenemos nuestras claves, nuestras keys, nuestros vectores de valor y nuestra query. Todos estos son vectores. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar dónde está Q en la lista de keys del diccionario. Entonces, estos son vectores. La forma que vamos a hacer es comparar con cada uno de ellos, y la comparación la hacemos mediante un producto interno, ¿sí? Esto es como cuando hacemos en clasificación, calculábamos el score de cada clase. Bueno, acá vamos a calcular la correspondencia entre la query y cada una de las keys mediante un producto interno, ¿sí? A esto lo llamamos la similitud entre query y quiz. Luego que tenemos estos scores de similitud, les aplicamos un softmax. Entonces ahora voy a tener valores entre 0 y 1 y que suman a 1 y que están representando qué tan parecido es mi query a cada uno de los keys. Y finalmente, la salida se va a componer por la combinación, o sea, o la suma ponderada de los vectores de valor según los scores que salieron de calcular la similitud entre query y keys. ¿Sí? Entonces, si pensamos en el caso discreto, en que Q es exactamente igual a una de las keys y exactamente distinta a los demás, tendría un 1 en ese lugar, hicieron las demás, entonces en la salida estaría copiando el valor correspondiente a la key que me dio 1. ¿Sí? Pero lo que está sucediendo es como es una versión soft diferenciable. Lo que tengo en realidad acá son valores entre 0 y 1, valores soft o continuos, digamos. Entonces la salida va a ser una ponderación de todos los valores en la tabla según qué tan parecida era la query a sus correspondientes claves. ¿Se entendió? Sí, pero yo al menos no veo mucho cómo se relaciona con lo que estabas diciendo antes. Sí, esto lo vamos a ver enseguida. Está. Una forma de verlo es que ahora, fíjate que el vector de salida va a depender de todos los valores que tenga. En realidad va a depender de todos los valores que haya en esa tabla, en las claves, y en los valores también. Esto en el contexto... Esos también se aprenden, ¿no? Sí, los vamos a aprender también. En el No, contexto... me refiero a la red. Sí. Ahora lo vamos a ver. Está. Pero ahora son solo vectores. ¿Tá? La cuestión es que en el contexto de secuencias, la salida depende de todos los elementos que hay en esa secuencia. Bien, en general consideramos el caso en que tenemos varios vectores de query. Entonces podemos escribir estas operaciones en forma matricial, ¿sí? Concatenando los vectores, y tenemos que los valores de similitud los escribimos en una matriz E,
que es simplemente Q transpuesta por K. Le aplicamos el softmax. Softmax por columnas a la matriz E, y la salida es la combinación de los valores según esos puntajes o esos, se llaman en inglés attention weights o pesos de attention, que calculé a partir de la similitud entre queries y keys. Bueno, a su vez, y en relación a lo que decía Juan, cada una de estas queries y de estas keys pueden obtenerse a partir de transformar una entrada, mi secuencia de entrada X, o los elementos de la secuencia de entrada X, con cierta función que vamos a aprender. ¿Sí? Y en los casos que vamos a ver es el caso simple donde esas funciones son simplemente una multiplicación por una matriz. Bien, entonces, si está claro el mecanismo de attention es como una especie de hash map para los que son más de computación, una especie de hash map soft, diferenciable, ¿no? Entonces, ¿cómo es una capa de attention en una red neuronal? Voy a tener de vuelta los vectores de query Q concatenados en una matriz. Tengo nq vectores de query que tienen cierta dimensión. Tengo mis vectores de la secuencia de entrada. Tengo nx vectores, tamaño de x. Y vamos a tener dos matrices en este caso, una para los keys y una para los values. Entonces, empezamos por calcular a partir de la entrada los vectores de keys del diccionario. Cuando digo diccionario no es exactamente diccionario, sino en el sentido metafórico, ¿no? Bien, entonces simplemente multiplicando esos vectores por WK, obtengo las keys, y ahora voy a hacer esa comparación entre queries y keys. Perdón, primero también calculo los vectores de los values de la tabla, también a partir del vector de entrada, multiplicando por la matriz WB. Ahora voy a calcular todas las similitudes entre todas las queries y todas las keys. ¿Sí? Esto lo puedo expresar de forma matricial, simplemente como el producto de la matriz Q y la matriz K transpuesta. Se divide acá por la dimensión de los vectores, porque si no el producto interno escalaría con el tamaño de los vectores. Para reescalar se divide por la raíz de la dimensión. ¿Sí? En definitiva, lo que tengo dentro de la matriz, en cada elemento de la matriz E, es ese producto interno entre cada query y cada key, que me va a estar dando esa idea de similitud. Les aplico el softmax, eso va a normalizar las similitudes de cada query con todas las keys. Me va a dar una matriz también de scores, digamos, de valores de similitud normalizados. Entonces ahora a la salida, lo que hacemos es para cada query, la salida correspondiente va a ser la suma ponderada de los valores de la tabla, ponderado según el score que me dio este softmax, que tiene que ver con cuánto machaban con cada una de las keys. Entonces, fíjense que ahora, de esta forma, cada una de las salidas de la capa, o sea, yo acá lo que estoy haciendo es buscando una representación de la entrada que dependa de los demás elementos que hay en ella, de los demás elementos que hay en la secuencia. Bueno, efectivamente, esto le va a estar diciendo a esa representación cómo ponderar los demás elementos en la representación de cada uno de sus elementos. Después, el tipo de capa de attention más utilizada en los modelos de lenguaje, o también en algunos modelos de visión, es la de self-attention, o
Bueno, no sé cómo traducirlo. Acá la idea es que también los queries también van a estar determinados por los vectores de entrada. Entonces ahora, a partir del vector de entrada, lo transformo de cierta forma, obtengo los vectores de query, obtengo las claves, calculo la matriz de similitudes, la normalizo con el softmax, de los mismos vectores de entrada, calculamos los values, y a la salida tenemos la ponderación de esos values, según qué tan similares eran las queries con las keys. Y todos esos tres elementos, queries, keys y values, todos dependen del vector, del vector o de la secuencia de entrada. Siempre a través de una multiplicación simple por una matriz. O sea, dado un X, multiplico por WQ, tengo una query, multiplico por WK, tengo una key, y multiplico por WB, y tengo un value. Entonces, la representación al final de cada uno de los elementos de la secuencia va a depender de los demás elementos que había en la secuencia, y en particular de cómo en un espacio transformado, de qué tan similares son esos vectores. Entonces, esto se le llama attention porque en definitiva la representación de la salida va a estar mirando a toda la entrada y le va a prestar más atención, entre comillas, según qué tan similares sean los elementos en cierto espacio transformado aprendido por estas matrices. ¿Sí tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, una duda. ¿Las queries Sí. se pasan por iteración o son dadas todas de a una? Se pasan todas por la red de un golpe, todas las queries. Bueno, lo que vamos a ver es que la ventaja es que todo esto es paralelizable, ¿no? Yo tengo mi secuencia de entrada, para calcular la query solo tengo que multiplicar X por la matriz WQ. Todo esto lo hago en paralelo. Después para sacar los elementos de la matriz E que miden la similaridad entre las Qs y las Ks, también es una multiplicación de matrices, también se hace en paralelo. Y lo mismo para la suma ponderada de los values para la salida. No sé si eso era tu duda. Sí, lo que pasa es que no me queda claro cómo yo obtengo las keys esas, las K1, K2 y K3. Claro. Habló de un diccionario, pero no veo cómo se obtienen. Esto es muy sencillo. O sea, acá hay que calcular que la entrada es esta secuencia, X1, X2, X3. ¿Qué serían palabras, secuencias de texto cada una de las X? Sí, en general serían, en casos de modelos de lenguaje, serían representaciones de cada palabra de una frase. Entonces, tenemos, por ejemplo, el vector X1, lo multiplicamos por la matriz WQ, y nos da la salida la query 1. Pero, por ejemplo, una opción para cada palabra sería, no sé, los caracteres ASCII representados para todas las letras de la palabra. En general lo que se usa es, se empieza por un one-hot encoding, o sea, donde vos tenés un vector que es de largo del diccionario. Suponete que estamos usando un diccionario típico, tiene como 10.000 palabras. Y tenés, cada posición del vector corresponde a una palabra. Entonces, por ejemplo, cierta palabra va a tener todos ceros, excepto un 1, en el lugar que le corresponde. ¿Tá? Típicamente eso, que esto es lo que van a hacer en el práctico, lo van a multiplicar por una matriz de embedding, que lo que tiene básicamente es una columna para cada palabra, en definitiva, y lo que ayuda también es que va a reducir muchísimo la dimensión de este vector que tiene el tamaño del diccionario. Ahí nos va a dar un vector más pequeño y con valores continuos. Profe, el embedding
el embedding hacía que las palabras que son semánticamente similares queden más cerca, digamos, ¿no? Exacto. Ese embedding también se aprende, va a terminar haciendo que efectivamente las palabras similares sean vectores que están cerca en el espacio. Cosa que no sucede en la representación one hot. Y eso es a diferencia, por ejemplo, del mundo de imágenes. Si yo tengo dos imágenes que son más del mismo objeto, van a ser en el espacio de píxeles, si bien vimos que no van a ser, no se cumple exactamente la relación entre distancia geométrica y semántica, se va a cumplir mucho menos en el caso de los one hot encodings. O sea, entonces ahí no me queda claro qué pasaría si recibe una palabra que no está en el diccionario de... No, eso no pasaría. O sea, Ok. todas las entradas para que sean válidas tienen que estar en el diccionario. Hay un detalle, a veces se usa un token especial para las palabras que no están en el diccionario, que es como una especie de comodín y se reemplazan las palabras desconocidas por ese token. Sí. Buen punto de Gonzalo. Sí, en general, por ejemplo, para nombres propios, hay uno de las palabras de diccionario que se reserva para nombres propios o palabras que no están en el diccionario, y bueno, van a parar todas ahí. Bien, entonces en definitiva, para responder la pregunta de Disney, creo que era, los keys, los queries, los keys y los values, todos se calculan mediante un producto de matriz con el vector de entrada X. ¿Eso quedó claro? Oh, sí, más claro ya. Y luego se comparan esos dos vectores mediante producto interno, y eso te da la similitud, y luego se normaliza con el softmax. O sea, ¿se acuerdan que el softmax lo usábamos para normalizar la predicción del clasificador, que nos daba, nos daba la probabilidad de que una imagen perteneciera a cada una de las clases? Bueno, acá nos está dando en cierta manera una probabilidad de que cada query sea parecida a una de las keys. Y con esos valores que suman a 1, hacemos la combinación de los vectores B y tenemos la salida. ¿Sí? Lo importante es entonces que la salida para cada elemento depende de todos los elementos que hay en la entrada. Y esa dependencia se da porque se comparan los elementos entre sí en cierto espacio transformado. O sea, se transforman a un espacio, se comparan ahí, y según esa comparación se hace el promedio ponderado de los mismos vectores en otro espacio, que es el espacio de la matriz B. ¿Quedan preguntas? No, nada más para qué se Una hace pregunta. esa transformación al otro espacio, qué ventaja puede dar. Bueno, esto va a permitir que al final el sistema termine aprendiendo, en definitiva, termine aprendiendo cuáles son las representaciones de las palabras que se adaptan mejor a, digamos, ¿cómo decirlo? A buscar esa relación entre determinadas palabras, ¿no? ¿Había otra pregunta? Iba por ese lado también. Si la matriz de embedding se aprende junto con Q, K y B, todo junto, digamos, o Sí, en se general sí. usan otras. En general se aprende todo junto. Bárbaro, gracias. Para ver si queda más claro, escribí un pseudocódigo de la capa de attention. Imaginemos que tenemos, bueno, como decíamos hoy, teníamos una palabra que separa palabras, ¿sí? Aprendizaje profundo para visión artificial. ¿Se ve bien ahí? Más o menos. Se ve bien. Sí. Estas palabras las voy a pasar a un one-hot encoding, y one-hot encoding con la matriz de embedding, como vimos recién, voy a tener un vector, voy a tener una secuencia que tiene n vectores. Entonces, lo que sería una función de attention, toma una secuencia de entrada, y va a tener estos tres parámetros, las matrices K, matrices WQ, WK y WB. Entonces, para cada elemento de la secuencia de entrada, voy a calcular su correspondiente Q, K y B. ¿Sí? Que era esto que estaba acá. Esto me determina Q, me determina K, me determina B. Y eso lo hago simplemente producto matricial de una matriz WQ por el vector del elemento de la secuencia. Eso para la query, lo mismo para la key con WK y para el value con WB.
¿Podés repasar, José, perdón, tipo la intención atrás de cada, tipo Q, K y B, digamos, cuál es la intuición atrás de cada matricita de esas, digamos? Porque es como que estamos haciendo una cantidad de cosas a partir del mismo vector de entrada. Sí. No, la intuición es que vos en lenguaje vas a tener, por ejemplo, una secuencia a la entrada, ¿sí? Y querés que la representación de cada elemento de la secuencia dependa de los demás elementos de la secuencia. Por eso, en definitiva, es que se usa solo, se usan los elementos de la secuencia para determinar cada uno de estos elementos. Eh, la intuición, bueno, es como, de nuevo, es como tener un diccionario de Python o una lookup table o un hashmap, como quieras llamarle, donde vos querés para un elemento buscarlo y devolver el valor que te da en esa tabla. Entonces la manera de hacerlo soft es con estas comparaciones mediante producto interno y luego con el softmax. En definitiva, es, como decía, una manera de encontrar una representación de cada elemento que dependa de los demás elementos. Ok. Bien, entonces primero llenamos la tabla con keys y values y calculamos nuestras queries. Ahora vamos a partir de cada query buscar en la tabla cuál es la similitud con cada una de las keys, ¿sí? Entonces tomo una query y recorro todas las keys y simplemente calculo la similitud como el producto interno entre la query y la key. ¿Se acuerdan que dividíamos por la raíz cuadrada de la dimensión para evitar que este número se haga muy grande cuando los vectores son muy grandes? Hasta ahí lo que hicimos fue más o menos ver con nuestra query, buscar en el diccionario cuál es la key que le corresponde. Una vez que tenemos todas esas similitudes, les aplicamos el softmax. Y ahora mi vector de similitudes va entre 0 y 1 y suma 1. Y a la salida, entonces, vamos a calcular la salida para el elemento i de la secuencia. De vuelta recorremos ahora todos los elementos del diccionario y vamos sumando todos los valores b multiplicados por el score de similitud. Entonces me queda que en la variable de salida para el elemento i tengo la suma ponderada de todos los valores que hay en la tabla. ¿Se entendió? Creo que sí, perdón, la dimensión D no la había definida y quería estar seguro si es la que pienso. La dimensión D vendría a ser, por ejemplo, si todas las matrices son cuadradas, la dimensión de los vectores de entrada. O sea, todo esto son vectores. O sea, D lo podrías definir como length de query, por ejemplo, 0. Yo porque Sí. no lo he definido ahí en el código. Sí, no lo definí, pero es el tamaño del vector de cada uno de estos vectores. Si tienen dudas, preguntan. Yo tengo una duda. Sí. Las dimensiones de las matrices estas, ¿puede ser que estén atadas al tamaño del texto que uses para entrenar? Si entrenas con párrafos de, yo sé, 100 palabras, ponele, no te quedan matrices de 100, ponele. No necesariamente, porque acá, fíjate que cada elemento de la secuencia, cada x de y, es un vector que representa una palabra. Entonces ahí, esto lo puedes ver como que se procesa elemento a elemento. Entonces, en este cálculo de la matriz Q, no importa cuántos elementos haya en la secuencia en total, es simplemente una matriz WQ por X.
Entonces, lo que vas haciendo es esa representación de la palabra, que primero hiciste un one-hot encoding, después hiciste un embedding, bueno, acá la vas a ir transformando hasta que te dé algo que depende de las demás palabras, pero la dimensión es siempre la misma. Bárbaro, gracias. Bien, entonces, un detalle importante es qué pasa con la capa de self-attention si permutamos los elementos de la secuencia. Bueno, lo que va a pasar es que se van a permutar las queries y las keys y también los values, y por lo tanto la salida se va a permutar de la misma forma que permutamos la entrada. O sea, lo que está diciendo es que la representación de cada elemento, si bien depende de todos los demás elementos en la secuencia, no depende de su orden, porque ninguna de las operaciones que hicimos hasta ahora tenía en cuenta el orden de los elementos en la secuencia. ¿Sí? Y esto puede ser un problema si yo estoy haciendo el lenguaje, obviamente que va a importar el orden de los elementos. No solo qué otros elementos hay en la frase, sino en qué orden están. Entonces lo que se hace para solucionar esto simplemente es aumentar los vectores de entrada concatenándoles información de en qué posición están. Y esto es lo que se llama como positional encodings. Lo que le estamos dando información extra al sistema es cuál es la posición relativa de los elementos de la secuencia. Y ahora sí, la salida para el vector X, o sea, por ejemplo, la salida I3 para el vector X3, va a depender no solo de los demás elementos en la secuencia, sino también cuál es su posición relativa. ¿Es un numerito nomás? Es más que un numerito, ahora lo vamos a hacer en el transformer, es un vector, y ahí hay muchas formas de hacerlo. Lo que proponen en el artículo de Transformer es utilizar, por ejemplo, señales sinusoidales en el que la posición queda de alguna forma codificada por cierta frecuencia de esa señal. Es un detalle un poco técnico en el que no entré porque me pareció que no valía la pena, pero es más que un número, en general es un vector. Bien, otra cosa importante en modelos de lenguajes es que la representación por ejemplo, si quiero hacer predicción de la siguiente palabra, mi representación actual no puede depender de las palabras en el futuro que supuestamente yo todavía no vi. Entonces, lo que se hace ahí es enmascarar, se dice que se enmascara la capa de self-attention y eso se le pone se le pone a la fuerza valores de menos infinito en la matriz de similitud. Esto que hace, por ejemplo, que la similitud entre x1 y los vectores x2 y x3 sea 0. O sea, es como que x1 no los puede ver. De esa manera no hago trampa y no miro hacia el futuro para predecir la siguiente palabra. Entonces, al poner un menos infinito ahí, cuando lo paso por estos max, eso me da ceros, ¿no? En este caso me quedaría solo un 1 en este elemento. ¿Se entendió eso? En alemán debe ser muy importante porque el verbo al final. Sí. Bien, y finalmente hay una variante de la capa self-attention que se usa en Transformers, que simplemente, bueno, se llama multi-head attention o attention con muchas cabezas, que simplemente consiste en correr o hacer entrar la secuencia de entrada a varias capas de attention en paralelo y concatenar la salida de cada una de ellas. Bien, entonces, siendo 9:30, les propongo hacer la pausa y volver 9:35. ¿Les parece? Dale. Okay. Volvemos en 5 minutos. Si tienen preguntas, igual, me quedo acá para responderles. Si puedo.
Bueno, seguimos. Bien, entonces, si quedó muy engorrosa la explicación, lo que hay que retener acá es que lo que tenemos es una capa que, dada una secuencia de elementos de entrada, va a encontrar una representación para cada uno de esos elementos, ¿sí? A la salida me va a dar una representación de cada uno de los vectores de entrada que depende de los demás vectores en la secuencia. Eso es lo importante. Tenemos una representación distribuida. O sea, la nueva representación de mi vector va a depender de los demás vectores que haya en la entrada. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las arquitecturas que vimos que sirven para modelar secuencias? Bueno, vimos la red recurrente, donde se pasa paso a paso cada elemento de la secuencia, ¿sí? Esto, o sea, teóricamente permite absorber en el vector de estado final toda la información de una secuencia del árbol arbitrario. ¿Sí? Y la gran desventaja es que hay que ejecutarla secuencialmente, instante de tiempo a instante de tiempo. ¿Sí? Esto, obviamente, para secuencias largas se vuelve muy costoso en tiempo. Otra posible manera de procesar secuencias es con convoluciones 1D. O sea, esto es como las redes de convolución que vimos para imágenes, pero tratando simplemente una entrada 1D. ¿Sí? Y acá puedo también tratar secuencias de largo arbitrario porque cada elemento de la salida ve un conjunto finito de elementos a la entrada. El problema que tenemos es como cada elemento, o sea, cada filtro de convolución ve solo algunos elementos de la entrada, para tener una representación que tenga en cuenta toda la entrada, tendría que stackear varias capas de estas hasta que digamos, el campo receptivo efectivo incluya toda la secuencia. Entonces, el problema ahí es que la profundidad de esta red me quedaría dependiendo del tamaño de la entrada. La ventaja que sí tiene es que esto sería altamente paralelizable, ¿sí? Como en el caso de las redes convolucionales que vimos, es todo producto de matrices y no hay que esperar a pasar un elemento a elemento, sino que podría pasar todos los elementos a la vez. Y la tercera vía que vimos hoy es la de self-attention, ¿sí? Donde cada elemento ve a todos los elementos de la entrada, ¿sí? Y la representación que obtengo de cada elemento depende de todos los elementos en la secuencia, ¿sí? Que eso es lo que queremos, que cada representación tenga en cuenta el contexto de la secuencia, ya sea, por ejemplo, de la frase de entrada, y esa dependencia con cada elemento va a tener un peso que va a depender de la similitud entre los elementos en cierto espacio aprendido. Bueno, esto es bueno para secuencias largas porque con una sola capa de attention yo logro incorporar toda la secuencia en mi representación. Al igual que la convolución, es altamente paralelizable, ¿sí? Como vimos, eran productos de matrices, y entonces no tengo que hacer el procesamiento secuencial, paso todo de una. El problema es que es extremadamente costoso en memoria, porque fíjense que es como si tuviera una capa totalmente conectada. O sea, cada elemento ve todos los elementos de entrada, y bueno, eso hace que el orden del costo computacional sea n cuadrado con el tamaño de la secuencia. Entonces, allá por año 2016-2017, los investigadores se preguntaban cuál era la mejor manera de combinar estas ideas para procesar secuencias. Entonces surge en 2017 el paper Attention is all you need. O sea, que lo que proponían los investigadores básicamente es que alcanzaba con utilizar solo la tercera vía de attention. Entonces, en ese paper del 2017, de Basuani y colegas, se introduce la arquitectura transformer.
Bien, la arquitectura de Transformer se basa en ciertos bloques que utilizan self-attention. Vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, el bloque de Transformer tiene a la entrada un conjunto de vectores X, ¿sí? Que es una representación de las palabras en la secuencia de entrada. Esos vectores los paso por una capa de self-attention, y ahí es donde se cruza la información entre los elementos, ¿no? Como vimos ahora, a la salida de la capa de self-attention, lo que voy a tener son representaciones de cada elemento que dependen de los demás elementos en la secuencia. Hay una conexión residual ahí, o sea, la nueva representación la sumamos a la representación antigua. Todo esto se pasa por una capa de layer normalization. Eso, ¿se acuerdan? Lo que hacía era normalizar para cada elemento, para que tenga componentes normalizadas a cierta medida y cierta varianza. Esto es elemento a elemento. La única parte donde se cruza la información es en la parte de self-attention. Bueno, luego de sumar, o sea, de hacer esta skip connection y normalizar, cada elemento por separado se pasa por un MLP, o sea, un MLP, ¿se acuerdan? Es un multilayer perception, es simplemente una red neuronal totalmente conectada. En este caso usaban una pequeña red de 2 capas en las que se procesa cada elemento por separado. O sea, es como que si mi elemento fuera la entrada de una red neuronal, bueno, y lo que sale a la salida, se vuelve a aplicar una conexión residual, y se vuelve a pasar por una capa de normalización. Y ahí tengo a la salida la nueva representación de los elementos de entrada. ¿Sí? Este es el bloque de Transformer. Es una representación altamente paralelizable que me da lo que queríamos, que era representaciones que dependen de los otros elementos en la secuencia. Bien, ¿hay dudas? ¿Por qué hacen todo eso, digamos? Bueno, siempre la idea es, como decía, buscar representaciones distribuidas, ¿sí? Yo quiero saber, para poder hacer, por ejemplo, clasificación de una frase o traducción de una frase, o poder predecir la siguiente palabra, tengo que entender el contexto de la frase entera. O sea, cada palabra por separado, no puedo razonar con cada palabra por separado porque las palabras tienen distintos significados según el contexto de la frase en que están. Entonces, obviamente la máquina no entiende de palabras, entiende de números o de vectores o de matrices. Entonces lo que le estamos haciendo es dándole una función diferenciable que es capaz de extraer una representación de cada palabra que depende de las demás palabras en la secuencia. Bueno, como siempre, se va explorando empíricamente hasta que se llega a algo que funciona. Pero bueno, en definitiva esto lo que hace es ir transformando esas representaciones de forma que esas transformaciones vayan capturando la relación entre las distintas palabras. No sé si eso te satisface como respuesta. Sí, yo no había respondido todavía, pero... O sea, y eso no es lo que hace el self-attention. O sea, ¿cuál es la...? Puedo decir que fue más bien empírico, fue agarraron un bloque de self-attention y encajaron cosas para que estuviera mejor, digamos. Y así llegaron a lo que transforma, ¿no? Sí, o sea, no quiero menospreciarlo al decir que es empírico, o sea, obviamente que No. es el trabajo incremental de ver qué se puede hacer, qué es paralelizable, cómo puedo tener algo que vea toda la secuencia de entrada, o sea, un poco la discusión que vimos en la slide anterior de las 3 maneras de hacerlo. Sí, todo eso fue llevando a que en definitiva una buena opción paralelizable es esta. Y esa paralización no es menor, como vamos a ver, eso es lo que va a permitir procesar
corpus de texto extremadamente gigantescos y aprender modelos de lenguaje súper poderosos. Bien, entonces lo que proponía la arquitectura Transformer era utilizar estos bloques, ¿sí? Y en particular utilizaba seis bloques para un encoder, o sea, 6 bloques para procesar la secuencia de entrada, y luego 6 bloques de decoder para predecir la secuencia de salida. ¿Sí? Esto lo que hace es, y se entrena en el artículo, la predicación principal es traducción. Entonces lo que sucede es que tenemos, acá el ejemplo de traducción de francés a inglés, tenemos la secuencia de palabras de entrada. Para cada palabra vamos a tener un vector. Ese vector lo pasamos por el bloque transformer, ¿sí? Va a ir aprendiendo representaciones que dependen de los demás vectores. Entonces a la salida acá, por ejemplo, tendría 3 representaciones de estas 3 palabras, donde cada una de esas representaciones, insisto, depende de las demás palabras en la frase. Y luego con esas 3 palabras empieza a trabajar el decoder. ¿Sí? El decoder va a ver, en el primer paso, las 3 palabras del encoder a la salida, o sea, las 3 representaciones del encoder a la salida, y va a predecir la primera palabra de la frase traducida. Luego esa primera palabra la va a ver, o sea, cuando hablo de ver es qué son las cosas que ve en la entrada, el self-attention, qué son las cosas que tiene en cuenta, y va a predecir la segunda palabra, y así sucesivamente. ¿Sí? Y la función de costo se mide modelando la probabilidad de la siguiente palabra, dadas las palabras que ya tradujo, y las palabras de entrada. Bueno, y en particular, ellos usaban 6 bloques para el encoder y 6 bloques para el decoder. Y la dimensión que hablábamos hoy, la dimensión de esos vectores internos, de queries y de keys y de values, es 512. Bien, este es el diagrama completo que está en el paper. Tenemos las entradas, que son las palabras, pasan por un embedding, como vimos. Acá se le suma aquello del positional encoding, que es para que la capa de attention tenga en cuenta cuál es la posición relativa de los vectores. ¿Sí? Ellos lo que hacen es, como les explicaba hoy, es una especie de sinusoides, tienen un vector donde cada elemento sigue una sinusoide con distinta frecuencia. Bueno, eso le permite a la red, según cómo es la relación entre los elementos, entender en qué posición está de la secuencia. Pero bueno, es un detalle un poco engorroso. De ahí pasa a, como vimos, una capa de self-attention que utiliza la versión multihead, o sea que hace varias en paralelo y después las concatena. Bueno, después hace la conexión residual y normalización. Pasa cada elemento por una pequeña red totalmente conectada. Después de vuelta residuo y normalización. Bueno, esto lo hacía 6 veces. Esta es la salida del decoder. Y la salida del encoder, como les decía, mira toda la salida del encoder y a la vez mira esto, o sea, esto volvería hacia aquí. Y por eso dice shifted right, porque, o sea, solo puede ir viendo lo que ya predijo. Y bueno, entre lo que ya predijo y la salida del encoder, va prediciendo la siguiente palabra. ¿Sí? Acá obtiene, como siempre, la salida, una representación de cada palabra, y o sea, agarra la siguiente, le aplica un clasificador, un softmax, y le da la clasificación dentro de todas las palabras del diccionario, cuál sería la siguiente palabra. Una pregunta, José. Estos modelos ya son bastante más grandes, digamos, como para implementarlo en máquina Dometia o en Colab, digamos, nosotros, o hay formas más manejables, más chicas. Sí, bueno, hay de todo. Vamos a ver las dos cosas. Por un lado, yo les voy a dejar un notebook en Colab que hicimos para Kipu el año pasado, en el que se desarrolla paso a paso el Transformer, y está bueno para si quieren meterse realmente en la implementación, está muy bueno. Y eso lo pueden ejecutar en Colab y lo pueden entrenar. De hecho, lo entrenamos en Don Quijote también, y vamos a ver el resultado.
Después, los modelos que andan ahí en línea son extremadamente gigantescos y no son de escala doméstica. Ahora vamos a ver después una comparación donde se ve el crecimiento bastante demencial que tuvieron los modelos. Porque había visto la otra vez la noticia del GTP3, Claro. que había hecho una columna de opinión en The Guardian, y era monstruoso, el modelo eran billones de parámetros que entrenaba, eran como 500 GB de texto, que es una demencia. Tengo sus números, ahora los vamos a ver. Bueno, una cosa que no vimos es la visualización de esos valores de attention, ¿sí? Que son básicamente en este diagrama estos elementos A normalizados que me están diciendo cuánta atención le presta cada elemento a los demás elementos, o visto de otra forma es qué tan parecidos son las queries y las keys entre cada elemento. Entonces, si visualizamos esa matriz, por ejemplo, para un caso de traducción de inglés a francés, ¿sí? Tenemos una matriz que tiene una columna por cada palabra de entrada y una fila por cada palabra de salida. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que cuando las palabras se corresponden, por ejemplo, accord con agreement, la atención se focaliza principalmente en la palabra correspondiente. En este caso, en verde, por ejemplo, bueno, que es como entre español e inglés, entre francés e inglés, el orden se invierte entre adjetivo y sujeto. Entonces ahí vemos que la matriz queda así antidiagonal, ¿sí? O sea, la palabra, hacia acá la palabra siguiente era European, y en francés o en español sería la zona económica europea. Entonces la palabra correspondiente, que es área, está allí. Entonces vemos que área le presta, o mejor dicho, la representación de la palabra zona le presta atención a la palabra área, etc. Y bueno, esta parte que tiene que ver con la conjugación del verbo, de fue firmado, bueno, vemos que ahí la atención se distribuye un poco localmente para determinar las representaciones de estas palabras. Bien, obviamente esto cuando salió fue el estado del arte en traducción por máquina, y avanzó muchísimo lo que había hasta entonces. Luego del Transformer vinieron modelos derivados del Transformer. En particular los más conocidos son BERT, que ya lo hablamos, y GPT. Estos modelos no se entrenan para traducción, sino que se entrenan para aprender un modelo de lenguaje, es decir, aprender a determinar cuál es la probabilidad de una siguiente palabra, dadas las palabras hasta ahora, o cuál es la probabilidad de cierta palabra faltante, por ejemplo, en una frase. Entonces, esto se puede entrenar de forma autosupervisada o no supervisada. Vos le das un corpus grande de texto, le enmascarás la siguiente palabra y le pedís que prediga la siguiente palabra. Bueno, de hecho acá hay dos maneras distintas de hacer este tipo de entrenamiento no supervisado. Lo que hace BERT es una especie de fill in the blanks, o sea, enmascara palabras de la secuencia de entrada, se las borra y le pide que las prediga. Entonces, para lograr predecirlas, lo que tiene que hacer es entender el contexto de las demás palabras que quedaron en la frase. ¿Sí? Y esto, lo único que hay que hacer para entrenarlo es darle frases y enmascararle palabras a la entrada. Entonces, al tratar de recomponer la palabra faltante, BERT va aprendiendo nociones de la estructura del lenguaje. Esto se puede ver como que utiliza solo la parte encoder del transformer, ¿no? Porque, en definitiva, tiene solo una frase de entrada, le tacha alguna palabra y le pide que la prediga acá. El GPT, por otro lado, se aprendió para predecir la siguiente palabra
dada una secuencia hasta ahora. Entonces, si se fijan acá, cada elemento depende solo de los elementos que ya salieron. Esto se puede ver como que utiliza solo la parte decoder del transformer. O sea, ¿se acuerdan acá? Veíamos que cada vez que salía una nueva palabra, la volvíamos a hacer entrar a la entrada del decoder. Y así sucesivamente, ¿no? Yo predigo la primera palabra, entonces la segunda palabra ya puede ver la primera palabra, y entonces, a partir de lo que ya fue predicho, predigo la siguiente. Estos dos modelos, y sobre todo BERT, son muy utilizados en lo que se llama transfer learning. O sea, se preentrena con estas dos tareas no supervisadas, y luego para resolver una tarea supervisada, simplemente tengo que hacer un fine tuning o un ajuste fino del modelo para la nueva tarea. Hay otra manera de entrenar BERT, que también se propone en el paper, que es, se le dan dos frases a la entrada y se le pide decir en una clasificación binaria si la segunda frase es la continuación de la primera o no. O sea, a la salida solo se considera una de las salidas y se hace una clasificación binaria a partir de ahí. Entonces, al aprender a decir si la siguiente palabra, perdón, si la segunda frase es la continuación de la primera frase, esto le hace al modelo ir incorporando conceptos de lenguaje de súper alto nivel. Bueno, este es un ejemplo bastante impresionante del modelo GPT-2, que ya tiene un par de años, o sea, ahora ya están en GPT-3. Pero este me parece divertido porque habla de Sudamérica. Acá lo que se hace es, una vez que está entrenado el modelo, se le da una frase que es la que está escrita en itálica. ¿Sí? Hay un operador humano pone una primera frase. Entonces, a partir de esa primera frase, el modelo GPT-2 empieza a predecir la siguiente palabra. Predice una palabra, la mete adentro y vuelve a predecir la siguiente palabra, y así sucesivamente. Entonces, a partir de esta frase de entrada donde dice que unos científicos descubrieron unicornios en los Andes, bueno, desarrolla todo un artículo bastante largo, que es bastante coherente, y dice cosas increíbles como que... O sea que pueden ser un generador de fake news y es difícil darte cuenta, digamos. Sí, o sea, son modelos sí, bastante peligrosos en ese sentido. De hecho, creo que en facultad estaban haciendo justamente detección de fake news, Claro. utilizando modelos de este estilo. Acá está, dice, bueno, el origen de los unicornios no está claro. Dicen, algunos creen que las criaturas eran creadas cuando humanos y unicornios se encontraban. Dice, según Pérez, en Sudamérica, estos incidentes son bastante comunes. Como eso es lo que piensa de GPT-2 de Sudamérica. ¿Sabe hacer chistes? Espero que sea un chiste. Bueno, entonces, un modelo similar a este GPT-2 de aprender a predecir la siguiente palabra, lo entrenamos en Don Quijote de vuelta. Esto está en el práctico de Kipu. Después les pongo el link. Y bueno, después de cierto entrenamiento, hace cosas bastante graciosas. Se nota bastante bien el estilo del libro. Y tiene un poco más de sintaxis que lo que obteníamos cuando hacíamos, ¿se acuerdan? La RNN sobre caracteres. Y ahora el Transformer se aprende sobre palabras. La RNN que mostramos en la clase anterior era sobre caracteres. Y bueno, obviamente no tuvo, o sea, fue entrenado sobre solo un libro. Si estas cosas mejoran cuanto más texto ven, claramente. Hay una demo en línea que se llama Escribir con el Transformer.
está muy buena, que acá lo que se hace es, se pone al principio una frase y la demo te predice el autocompletado de la frase. Entonces lo probé, puse, por ejemplo, Facultad de Ingeniería, is a place to, y esto que está destacado es lo que predijo el algoritmo. Entonces predijo para Facultad de Ingeniería, share ideas, find resources, and have fun. Después puse Computer Vision in Uruguay is at the center of the most significant breakthroughs. Y después probé ponerle algo en español, y entonces le puse no sé hablar en español porque, y ahí empezó a inventar palabras en español que se ve que había visto pasar por ahí en su entrenamiento, y que no tiene ningún sentido. Sobre las frases que creó en inglés están un poco sesgadas, me parece. ¿No? ¿No estás de acuerdo? No, no, está bien, está bien. Pero no sé si cualquiera diría eso. Bueno, eso es lo que él determinó después de haberse leído toda Internet. Bien, entonces un poco para entender por qué funcionan estos modelos y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de encontrar representaciones de las palabras en espacios convenientes. Supongamos que tenemos este conjunto de entrenamiento. Tenemos 3 frases. Una dice, hay 3 equipos con chances de clasificar. La segunda dice, 4 equipos pasaron a segunda fase. Y la tercera dice, se van a elegir 4 grupos. Entonces, dado este conjunto de entrenamiento, ¿cuál sería la probabilidad de ver la palabra grupos al lado de la palabra 3? ¿Sí? Teniendo en cuenta que no hay ninguna frase en donde la palabra grupos y la palabra 3 salen juntas. Entonces acá lo que está pasando es que al trabajar un espacio continuo, ¿sí? y representar cada una de estas palabras con un vector continuo, cuando yo estoy prediciendo, le estoy enseñando a predecir la siguiente palabra, para que logre predecir la palabra equipo a partir de la palabra 3, eso significa que los vectores, cuando calcule ese producto interno de similitud, van a estar en el espacio transformado, van a estar cerca, ¿no? Entonces, se aprendió a predecir equipos a partir de 3, equipos a partir de 4. Eso hace que de cierta forma las representaciones de equipo, de 3 y de 4 se vayan acercando. Entonces luego cuando ve 4 y grupos, eso hace que la representación para grupos termine al final quedando también cerca de la representación para 3. Pese a que nunca vio las 2 palabras juntas en una frase. Esto es lo que permite que los modelos generalicen súper bien y hagan cosas súper coherentes a pesar de no haberlas visto nunca. Bien, entonces para terminar, lo que hablábamos hoy de cómo fue un poco la historia reciente, esto empezó en 2017, de la evolución de estos modelos, ¿no? Entonces cuando apareció el Transformer, fue como, se llamó como el momento de ImageNet en procesamiento de lenguaje natural. Porque ahora tenemos un modelo súper poderoso que es capaz de preentrenarse en una gran cantidad de datos y adquirir esos conceptos de lo que es el lenguaje, ¿no? Y un modelo de cómo es la estructura del lenguaje. Esto es lo que había sucedido en ImageNet. ¿Se acuerdan que hablábamos de que al tener tantas imágenes anotadas, al preentrenar una red en ImageNet, terminaba capturando de cierta forma una manera de procesar la información perceptual súper eficiente o súper potente. Bien, entonces en 2017 aparece el primer Transformer. El modelo de base, que fue el que discutimos, tenía 12 capas, 6 de encoder, 6 de decoder, y tamaño de los vectores internos 512. Tenía 65 millones de parámetros, y se podía entrenar en 12 horas de 8 GPUs. También los autores proponían un modelo un poco más grande, que se llamaban Transformer Large.
Luego Google, bueno, el Transformer también es de Google, pero bueno, BERT surge un año más tarde, ya empieza a crecer en tamaño y en parámetros. ¿Sí? Fíjense que pasamos de 65 a 340 millones de parámetros. Y ahora tenemos 24 capas, 24 capas, y considerando que BERT utiliza solo la parte de encoder del transformer. Bueno, después surgen modelos cada vez más grandes y cada vez entrenados en cuerpos de datos más grandes y cada vez requieren más GPUs. Por ejemplo, 1024 GPUs en un día. Estos son los modelos que claramente no son de escala doméstica. GPT-2, que es el que vimos el ejemplo de los unicornios, tenía 48 capas, una dimensión de estados internos mucho más alta, 1.5 billones de parámetros y entrenado en 40 GB de datos. Bueno, y ahí todo se empieza a ir... ¿Cómo? ¿Perdón? No, estaba viendo que estaba aumentando la cantidad de datos y ahí aumenta la cantidad de parámetros y disminuye la cantidad de datos en GPT-2. Sí, es verdad. Pero bueno, el orden de magnitud más o menos parecido. Todavía va a aumentar mucho más. Bueno, acá no me acuerdo de quién era este Megatron LM. La cuestión es que para hacerse una idea de cuánto costaría alquilar estas 512 GPUs por 9 días, serían casi unos $500.000 en Amazon. Esto es lo que cuesta entrenar estos modelos, y no es que se entrenan una sola vez, no se entrenan varias veces probando distintos hiperparámetros. Bueno, en fin, ahí tenemos, llegamos al GPT-3, que es de este año, o lo publicaron este año, tiene 96 capas, la dimensión del estado interno es 12.000, y bueno, 175 billones de parámetros. Y casi un terabyte de datos de texto. Eso es una cantidad inconmensurable. Bueno, como decíamos, existe una versión de BERT entrenado para modelos de lenguaje en español por la gente de la Universidad de Chile, que anda muy bien. Ahí les dejo el link. Bien, entonces en resumen de la clase de hoy vimos la capa de Attention, ¿sí? Que le permite a la red determinar representaciones de los elementos de la secuencia de entrada que dependen de todos los elementos, y entonces la capa de alguna forma está, mediante ese cálculo de similitudes, está determinando a qué elementos va a mirar la representación de cada elemento. Esto se lo puede considerar también como una representación distribuida, porque depende de las demás representaciones en la secuencia. Esa dependencia está dada por los productos internos entre las representaciones de los elementos en cierto espacio transformado aprendido. La ventaja de los modelos que usan Self-Attention es que, como vimos, pueden ver todos los elementos de la secuencia, pero a la vez ser entrenados de forma paralela. Bueno, entonces, y vimos la arquitectura del Transformer, cuando salió, sí era el estado del arte en traducción. Este paralelismo permite, este paralelismo, a la vez que puede tener en cuenta contextos súper largos, permite aprender modelos del lenguaje. Siempre que hablamos de modelo del lenguaje, estamos hablando de cuál es la probabilidad de cierta palabra dadas las demás palabras en la frase. Bueno, permite hacerlo, aprender modelos súper precisos y de forma no supervisada, o sea, solo leyendo texto. Esto se puede usar también para hacer transfer learning, o sea, aprendemos el modelo de lenguaje en un corpus de texto de forma no supervisada, y después con ese modelo de lenguaje podemos aplicarlo a una nueva tarea.
esta transferencia de aprendizaje tengo entendido que no se lograba bien con las redes recurrentes. Y bueno, estos modelos tuvieron un crecimiento explosivo, como vimos también en la tabla de recién, en popularidad y en aplicaciones, al punto que hoy casi todas las búsquedas de Google pasan por un modelo tipo BERT. Fíjense que probablemente la búsqueda de Google debe ser uno de los pedazos de software más utilizados en el mundo, y lo rápido que incorporó estas ideas, ¿no? Bien, entonces, pregunta final, ¿es este el fin de las RNNs? Esa pregunta se la voy a responder después de que hagan el práctico, por las dudas. No, igual no es el fin de las RNNs, siguen siendo relevantes para la mayoría de los problemas donde las secuencias son de un tamaño razonable. Digo, sí no utilizaría una RNN para un modelo de lenguaje, pero para modelar otro tipo de secuencias pueden todavía ser relevantes. Y también depende de la cantidad de datos, porque claro, por eso. Un transformer, yo qué sé, tipo, tiene mucha mayor cantidad de parámetros que una RNN. Entonces, si tenés pocos datos, de repente una RNN te funciona mejor. Exacto. Bueno, con eso terminamos hoy. Nos quedan 15 minutos, si quieren hacer consultas o discutir algo. Si algo no les quedó claro, podemos volver a visitarlo. Tenía una duda de los entregables. Había tres días de comodín, ¿no? Sí. Data. Entonces, si no lo usé para los anteriores entregables, lo puedo usar para el último. Sí. Gracias. Eso me sirve bastante. Yo puedo tener hasta 3 días. Sí. Porque está medio complicado ahora. Tengo varios parciales juntos y tal. Genial. Gracias. Aviso por las dudas porque a mí me costó encontrar la información que la fórmula está en un slide de la primera clase. De la primera clase, exacto. Sí, gracias. Dale, gracias.